Bienvenido a esta clase número 1 de nuestro nivel 2 en la materia de escatología o doctrina escatológica. Vamos a recibir mucha información, pero es importante que tú sepas de entrada que la escatología es una materia, una ciencia que estudia todos los eventos futuros. Ya vamos a hablar un poco del concepto, y que esto es un curso básico de escatología. Por lo tanto, va a haber mucha información que seguramente se quede sin tratar, porque realmente deberíamos hacerlo un curso mucho más amplio. En todo caso, queremos explicar algunos términos, algunos conceptos que puedan servirte para entender mejor los tiempos futuros. Es importante honrar a las personas que crean este material, y este material fue creado por el doctor David Plaster, al cual pues no hemos tenido el gusto de conocerle, pero sí es bueno honrar de donde nosotros sacamos la información. No es un material hecho por Ciudad Refugio, ni mi persona o nuestra mayor proveedora de conocimiento, que es el pastor Harold Sante, que está en la presencia del Señor. Vamos a entrar porque creo que ya me he tomado gran parte de la clase solamente en explicación. Decirte algunas cosas el día de hoy. Me gusta mucho cómo el doctor Plaster pone en el título "Conociendo el futuro sin horóscopos". Es que el ser humano tiene una inclinación casi que malsana por el futuro. El ser humano quiere saber cuándo va a morir. El ser humano quiere saber cuánto va a vivir, y constantemente se esfuerza que le lean la mano, que le den alguna planta con el tabaco, porque quiere saber qué va a pasar mañana. Y Satanás, que es astuto, aprovecha esa hambre de conocimiento que tiene el ser humano por el futuro y propone mentiras para poder confundir a las personas sobre el futuro. Si nosotros hablamos de tema escatológico, como te decía, esto es una clase básica que vamos a tener en los próximos videos, pero es importante que entiendas que hay mucha información más que podrías encontrar, ¿ok? La escatología, hablando un poco de concepto, es el estudio de las cosas finales, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con escatología es con lo que va a pasar, con lo que va a venir, profecía futura o profecía no cumplida. Y aquí hay dos extremos, y ambos extremos son malos. ¿Cuáles son estos extremos? Por un lado, en un extremo tenemos a la escatomanía, y en el otro extremo tenemos a la escatofobia. Si tú sabes un poco de palabras y sus raíces, vas a entender que manía es estar preocupado excesivamente por todo lo que va a ocurrir, como si no hubiera nada más. Yo me doy cuenta de cuando uno dice, vamos a dar un curso de ayuno, poca gente. Vamos a dar un curso de predicación, un poquito más de gente, porque a la gente le gusta hablar, le gusta predicar, le gusta enseñar. Vamos a dar un curso de escatología, de eventos finales, y tienes casi que garantía de auditorio lleno, porque hay un deseo que por momentos podría ser incluso hasta malsano de conocer los eventos futuros, y de esa manera nosotros nos perjudicamos, porque al solo estar enfocado en los eventos futuros perdemos de conocer más cosas valiosas que Dios nos quiere entregar. En el otro extremo, en cambio, está la escatofobia. Hay personas que le tienen literalmente miedo a leer Apocalipsis. No quieren leer Apocalipsis porque les da terror encontrar algo que no entiendan, o encontrar una bestia, o encontrar el anticristo, o los 4 jinetes, y en cambio le tienen miedo. Y ambas cosas son malsanas. Ambas cosas traen de alguna manera un perjuicio, porque de cierta forma estás tú concentrándote tanto o descuidándote tanto en cosas que deberían ser estudiadas, pero con mucha sanidad. Ahora, también es importante, a manera de introducción, que comprendas que estos temas escatológicos no son temas sencillos. Estos temas escatológicos
requieren de mucha lectura, de mucho tiempo, pero sobre todo de estudiarlos con maestros de Biblia. Porque caemos en el error de querer entender muchas cosas bajo nuestro propio conocimiento. Y siempre es bueno ir de la mano de la Biblia con un maestro o alguien que nos pueda enseñar. No está al alcance tuyo aprender este tipo de cosas, y en estas clases vamos a intentar acercarte esa información de alguna manera. Ahora, Dios quiere darse a conocer, Dios quiere mostrar sus planes. ¿Qué te parece si leemos, lo tenemos acá en pantalla, tú también lo tienes en el material, Apocalipsis 1.3? Apocalipsis 1.3 dice lo siguiente: esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los conocimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentar esta revelación a su siervo Juan, a quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Hasta ahí, solo con ese texto bíblico yo te pregunto, y responden en la cajita de comentarios: ¿Dios tiene intención de darnos a conocer los eventos futuros? La respuesta sencillamente es sí. ¿Ok? Es importante que nosotros entendamos que Dios quiere mostrar a través de Cristo Jesús cuáles son las cosas que van a ocurrir. O sea, el deseo de Dios no es que lo que ocurra en Apocalipsis sea un secreto, sino más bien que sea algo que tú puedas abrazar y entender. Dios no quiere ocultar estas verdades. Quizás tienen algo de complejidad hasta cierto punto, pero Dios no los quiere mantener oculto. ¿Ok? Y de esa manera vamos a comprenderlo. ¿Ok? Es importante también entender que esta información te va a bendecir. Esta es información que va a traer bendición. Y entremos con el primer tema que queremos hablar, en lo que nos permita el tiempo de esta clase el día de hoy, que es sobre un concepto que queremos compartirte, que es las dispensaciones o una dispensación. Este término dispensación tiene diferentes matices, porque hay grupos cristianos que no lo reconocen como una verdad bíblica, o no abrazan esta verdad en las dispensaciones, y nosotros debemos entender que hay una perspectiva histórica y una perspectiva divina para las dispensaciones. Ya te voy a explicar cómo se entiende una dispensación. Básicamente, la dispensación son épocas en las cuales Dios da un nuevo paso para mostrar su revelación y sus planes. ¿Okay? Históricamente, Dios ha ido soltando información, soltando conocimiento a las generaciones. Lo que sabían el pueblo de Israel con respecto a la revelación de Dios no es la misma. Me refiero al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Estoy hablando del libro de Hechos, en esa época de tiempo, para que te ubiques bíblicamente. No es la misma información que tenía el pueblo en una de sus cautiverios en Babilonia, y tampoco no es la misma que tuvieron los discípulos y la iglesia primitiva de Jerusalén. Entonces, conforme ha pasado el tiempo y la historia, Dios ha ido progresivamente revelando su voluntad. ¿Ok? Entonces, divinamente hablando, las dispensaciones son una nueva etapa en el desenvolvimiento del plan de Dios para la humanidad. Eso no quiere decir que Dios cambia, ¿okay? No es que Dios muda de opinión, porque la Biblia es muy clara. En Dios no hay sombra de variación, ¿okay? Él es el mismo. Pero conforme va aumentando la humanidad y va avanzando, Él va mostrando su voluntad conforme pasa el tiempo. ¿Cuál es
son también las perspectivas humanas, ¿ok? Con respecto a la dispensación. Una perspectiva humana de una dispensación es que es una forma de vida por los cuales los hombres dan cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque incluso la dispensación, humanamente hablando, nos ha beneficiado a nosotros en el sentido de que antes había que matar animalitos para sacrificar animales para poder ser libre de pecados. Antes los sacerdotes, sumo sacerdote, tenía ese encuentro con Dios y era el único enviado, pero hoy todos tenemos un sacerdocio. Entonces también la humanidad se ha visto beneficiada por ese soltar de esa revelación de Dios. No lo llamamos cambio, lo llamamos un soltar. Dios va soltando información. Yo recuerdo alguna vez que escuché una palabra y tanto recuerdo que mi padre me dijo, ¿sabes qué? Todavía no es tiempo que sepas el significado, ¿no? Como que significa esto, pero cuando seas más grande pregúntame de nuevo porque te voy a decir qué más significa. Entonces él entendía que mi mente no estaba madura para comprender muchas cosas. Y también entender que el plan de salvación de Dios ha estado planificado desde el principio de los tiempos. Desde que Adán y Eva fallaron y pecaron en el huerto del Edén, el plan de salvación ya estaba diseñado. Esto es importante que lo entiendan. Génesis capítulo 3 ya dice cómo va a ser, se va a vencer al maligno. Entonces no se trata tampoco de que Dios ha cambiado el plan de salvación para la humanidad, sino más bien, como te digo, no es un cambio de Dios, sino un soltar de información conforme la humanidad va madurando. ¿Qué más diremos con respecto a las dispensaciones? Hay algunos elementos básicos del dispensacionalismo. ¿Cuáles son estos eventos básicos del dispensacionalismo? Bueno, está el corazón del dispensacionalismo, es la interpretación literal de las escrituras. Hay que ir y entender claramente las escrituras como ellas son reveladas. Y cuando tú entiendes las escrituras y conoces, te das cuenta que hay promesas para el pueblo judío, para el Israel natural, y hay otras promesas que se aplican a el creyente. Por ejemplo, si nosotros entendemos literalmente la Biblia, estamos hablando de cuando Jesús dice yo soy la puerta. Bueno, Él es la puerta. Él está hablando específicamente que es el medio por donde nosotros vamos a pasar. Y es importante entender que hay promesas en la Biblia que no se aplican a ti y a mí, que solo se aplican a la nación de Israel, al pueblo de Israel. No se aplica contigo y conmigo. Tú tienes promesas de la iglesia, porque si tú eres nacido de nuevo, eres adoptado, pero no eres del pueblo de Israel. Hay promesas que no se van a cumplir para ti, sino para el pueblo de Israel, y viceversa. Hay promesas que Israel no se cumplan, sino para la iglesia. Primera de Corintios 10:32 hace una diferencia, ¿no? No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay procesos y grupos de personas con las que Dios va a trabajar de una manera clara cuando llegue el momento adecuado. ¿Ok? Romanos 9:1 nos dice lo siguiente: con Cristo, de testigo, hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaré dispuesto a vivir bajo maldición por siempre, separado de Cristo, si eso se pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, escogidos para ser los hijos, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son sus antepasados, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Acá Pablo nos dice, no te confundas, una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia.
¿ok? Y es importante poder entender que nosotros somos hijos de Abraham, pero de manera espiritual. No somos hijos de sangre o de generaciones. Y es una lucha que nosotros debemos entender mucho para no confundir nuestra fe. Alégrate por ser iglesia y no intentes quizás a través de actos humanos o de guardar ciertas cosas ser parte de un pueblo al cual tú no perteneces. Eres del pueblo de Dios a través de Cristo Jesús, pero no eres del pueblo judío. Y hasta aquí nuestra primera clase de introducción. Hemos hablado de dispensaciones, que es la forma en la que Dios va soltando su proyecto para la humanidad, pero también hemos hablado de que hay promesas que se cumplen para Israel y que se cumplen para la iglesia. Yo te animo a que no avances al siguiente video sin antes hacer las tareas de este. Y si a lo mejor caíste por acá porque estabas buscando algún material escatológico, no continúes en esta clase si no has visto oración y ayuno, sanidad interior y fundamentos bíblicos, porque necesitas bases para estar acá. Nos vemos en el siguiente video.